Entonces, con una oración. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por este momento, Señor, que tú nos permites poder compartir, Señor, de tu palabra, poder compartir, Señor, este momento aquí entre hermanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí habitas tú, Señor, y lo creemos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quedándote en este lugar para darnos sabiduría y entendimiento en todo lo que hablemos. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con el tema. Hoy nos toca lo que es el tema número 2 y se llama la adoración en el Antiguo Testamento. La adoración en el Antiguo Testamento viene a ser fundamental para poder comprender el desarrollo del culto en la historia bíblica. La clase pasada estuvimos viendo lo que era en sí la definición y el propósito del culto. Estuvimos viendo lo que era la teología del culto y en esta ocasión vamos a ver lo que es vamos a ver cómo se desarrolla la adoración en el Antiguo Testamento y el impacto que esto tiene en lo que es la teología cristiana. En este tema vamos a estar explorando cómo la adoración se estructuraba en torno al templo, los sacrificios, la mediación sacerdotal y cómo estas prácticas también reflejaban esa relación del pueblo de Israel con Dios. Y a través de los rituales y de las leyes dadas por Dios también, la adoración en el Antiguo Testamento se configuraba como un medio para mantener esa relación sagrada con el Creador y reconocer su soberanía y santidad. Entonces, si bien recordamos en el Antiguo Testamento, los que tenían acceso a eso eran los sacerdotes, ¿no? En este caso, los que venían de la tribu de Leví. Y aquí vamos a hablar lo que es la centralidad del templo en la adoración. El templo era el epicentro de la adoración en el Antiguo Testamento. Desde la construcción del tabernáculo en el desierto hasta el templo de Salomón en Jerusalén, estos lugares sagrados eran considerados las moradas terrenales de Dios, donde Dios se manifestaba, donde su presencia se manifestaba de una manera especial para con su pueblo. Y entre eso tenemos el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo fue donde Dios instruyó a Moisés para construir ese tabernáculo, un santuario móvil, que era movible, mientras todos los israelitas vagaban en el desierto. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Y lo vamos a leer. Entonces, si usted tiene su Biblia, vamos a ir leyendo. Éxodo capítulo 25, 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Amén. Entonces, este lugar se convertiría en lo que era el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel, donde ellos podían encontrarse con Dios. Y me gustaría que pueda leer Éxodo capítulo 29, versículo 42 al 46, hermano, por favor. Éxodo capítulo 29, versículo 42 al 46. 42 al 46. Así dice. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar de santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y hablaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios.
y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Amén. Entonces, específicamente este capítulo de Éxodo nos describe cómo el tabernáculo iba a ser el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo y el altar de los holocaustos sería el lugar de sacrificio, ¿no? Entonces, aquí se ve en este versículo la importancia de un lugar consagrado para la adoración, donde la santidad de Dios y la necesidad de expiación del pecado se representaban a través de los sacrificios. Luego también tenemos lo que es el templo de Salomón. Y el templo fue construido por Salomón en Jerusalén. Reemplazó lo que es el tabernáculo como ese lugar central de adoración, según lo que dice Primera de Reyes capítulo 6. Este capítulo es un poquito extenso, entonces no lo vamos a leer. Entonces, este magnífico edificio, como lo podemos describir, que es el templo de Salomón, no solamente representaba ese poder y esa gloria de Dios, sino también esa centralización del culto en un solo lugar, donde todo Israel debía, ¿no?, reunirse para celebrar las fiestas y también para ofrecer sacrificios. Y eso sí vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 8. A ver. Es un poquito extenso, pero vamos a leer por lo menos unos 10 versículos. Vamos a leer 5 yo, 5 usted. ¿Amén? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Hasta el 29 vamos a leer. Voy a leer desde el 22 hasta el 25 y usted lee del 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Luego se puso Salomón delante del altar en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca, y con tu mano has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Amén. Ahí puede continuar, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 26 al 29. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y en tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí en Primera de Reyes, luego después se desglosa mucho más, pero cómo el templo simboliza, ¿no?, esa presencia de Dios en medio de su pueblo
y esa importancia de que haya un lugar sagrado donde se realizaban esos actos de adoración comunitaria, ¿no? Entre todos, esa adoración colectiva y personal. Entonces, luego tenemos lo que es el tema de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿no? La adoración estaba íntimamente también ligada a lo que es el sistema de sacrificios que habían en ese entonces, que era el medio como principal a través de los cuales los israelitas se acercaban a Dios y expiaban sus pecados. Y los sacrificios eran básicamente un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Entonces teníamos varios tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento y incluía varios tipos de sacrificios, cada uno con un propósito específico, ¿no? Estaba el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, y en Levítico 1 veíamos acerca del holocausto un sacrificio de animal completamente quemado en el altar, simbolizando la entrega total a Dios y la expiación de pecados. Luego, la ofrenda de paz trataba de un sacrificio voluntario, ¿no? Que celebraba esa comunión con Dios y expresaba también gratitud, según lo que nos habla Levítico capítulo 3. En Levítico capítulo 4 nos encontramos ya lo que es la ofrenda por el pecado, donde un sacrificio era ofrecido para expiar esos pecados cometidos inadvertidamente, subrayando lo que es la necesidad de esa purificación para poder entrar en la presencia de Dios. Y luego tenemos la ofrenda por la culpa, según Levítico capítulo 5, que es similar a la ofrenda por el pecado, pero era más enfocada en la expiación de pecados específicos que requerían restitución. Y estos sacrificios, todos ellos, reflejaban lo que era el entendimiento de la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Y estaba marcada por esa necesidad de expiación, limpieza, reconciliación, y que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados. Y esto lo vemos claramente en Hebreos. Y vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, aquí vemos que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y esto lo confirmamos en Hebreos capítulo 9, versículo 25. Luego teníamos lo que es el día de la expiación, que venía a ser uno de los rituales significativos en lo que es el Antiguo Testamento, y era el día de la expiación, o más conocida como Yom Kippur, descrito en Levítico 16. En este día específico, el sumo sacerdote, ¿no?, entraba al lugar santísimo del templo para ofrecer esos sacrificios por los pecados de todo el pueblo de Israel, y este acto que hacía el sacerdote simbolizaba la purificación de la nación completa y la reconciliación con Dios, mostrando la gravedad del pecado y la necesidad también de esa intercesión divina. También en el Antiguo Testamento vemos el rol del sacerdocio en la adoración. Y es que los sacerdotes, especialmente los descendientes de Aarón, desempeñaban un papel crucial en lo que era la adoración del Antiguo Testamento, porque estos eran básicamente los mediadores entre Dios y el pueblo. Entonces eran los encargados de llevar a cabo los sacrificios y mantener la santidad del pueblo y guiar al pueblo en la observancia de las leyes divinas. Entonces, luego tenemos lo que es el sumo sacerdote, el cual tenía la mayor responsabilidad, ¿no? Él tenía la responsabilidad única de entrar al lugar santísimo una vez al año, en el día de expiación, para ofrecer esos sacrificios por los pecados de todo Israel. Entonces, Levítico capítulo 16 nos habla de eso, y ahorita si lo puede ir buscando, por favor, hermano. Levítico capítulo 16, versículo 17 al 19. Entonces, era un deber sumamente importante porque no cualquiera podía entrar. Y siendo una vez al año, era
demasiado delicado porque no cualquiera entraba a la presencia de Dios y salía vivo. Entonces era una santidad única que ellos tenían que mantener. Y es complicado, si actualmente a nosotros se nos complica muchas veces el mantenernos en santidad, imagínense a ellos cargar la santidad y tener ese peso sobre sus hombros de que tienen que llevar a cabo esa responsabilidad de entrar al lugar santísimo, donde no cualquiera podía entrar, para poder hacer esa expiación de los pecados. Entonces era guardarse básicamente todo el año, toda su vida, ¿no? Entonces, bien, capítulo 16, Levítico capítulo 16, versículo 17 al 19. Amén. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Amén. Entonces, esta función subrayaba la importancia de esa mediación sacerdotal en lo que es el acceso a la presencia de Dios y cómo también el pecado requería de esa intercesión especial para ser perdonado. Luego tenemos la adoración también en el Antiguo Testamento con los levitas, ¿no? Los levitas sabemos que fue una tribu consagrada al servicio del templo y estos ayudaban en las tareas diarias del culto, incluyendo la música, el mantenimiento del templo y también la enseñanza de la ley. Y esto lo vamos a leer en Números capítulo 3, versículo 5. Números capítulo 3, versículo 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y luego, darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Entonces, aquí, Números, ¿no? Nos dice que su trabajo de estos levitas aseguraba que el culto se realizara de acuerdo a las prescripciones divinas y que el pueblo permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. Entonces, todos estos levitas fueron dados a Aarón y ya él se encargó de instruirlos. Entonces, aquí tenemos también la adoración como un acto comunitario e individual, ¿no? En el Antiguo Testamento, la adoración era tanto un acto comunitario como también era individual, porque la ley mosaica prescribía varias ocasiones en las que todo Israel debía reunirse para poder adorar a Dios en comunidad, en grupo colectivo, pero también había un espacio para la adoración individual, donde cada uno tenía ese tiempo. Entonces también vemos las fiestas de Israel y las fiestas ordenadas por Dios, ¿no? Como la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos. Estos eran ocasiones de adoración comunitaria donde toda la adoración, o más bien toda la nación, se reunía a recordar y a celebrar las obras de Dios que fueron dadas en Éxodo y en Deuteronomio. Y para esto le voy a pedir, hermano, que lea Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 17, y yo voy a leer Deuteronomio capítulo 16 al 17. 14 al 17, ¿no? 23, 14 al 17.
Ok, dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Amén. Y Deuteronomio dice así, capítulo 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerán todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces, estas fiestas que habían en este entonces reforzaban lo que era la identidad colectiva, es decir, la identidad de Israel, ¿no? Como pueblo escogido por Dios, y también su dependencia de Dios. Y luego teníamos lo que era también en el Antiguo Testamento la adoración individual. Aunque la adoración comunitaria era la principal, la adoración en grupo, el Antiguo Testamento también muestra ejemplos de adoración individual. Por ejemplo, los salmos, ¿no? Reflejan la adoración personal de David y otros salmistas, quienes expresaban sus sentimientos de amor, sentimientos de temor, sentimientos de arrepentimiento y también de gratitud a Dios. Y esto lo podemos leer en el Salmo 23, Salmo 51, y básicamente todos los salmos o todos los salmos están llenos de eso, ¿no? Expresan sus sentimientos. Es una adoración personal. Entonces, este tipo de adoración subraya que la relación con Dios era personal y también era directa. Es decir, que no solo era mediada a través de rituales comunitarios. También tenemos en el Antiguo Testamento la adoración como respuesta a la revelación de Dios. Y la adoración en el Antiguo Testamento siempre fue una respuesta a la revelación de Dios. Dios se reveló a través de sus obras poderosas que él hacía, como la liberación de Israel de Egipto, a través de sus pactos, con el pacto de Abraham, el pacto del Sinaí. Entonces, él se manifestaba de esa forma y era una respuesta, ¿no? A la revelación de Dios, o a la revelación de Dios, según la adoración. Entonces también tenemos la revelación y los pactos. Y Dios estableció pactos con su pueblo, y estos pactos siempre incluyeron esos elementos de adoración. Por ejemplo, después de lo que Dios dio, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Moisés y los ancianos de Israel ofrecieron sacrificios y sellaron ese pacto con una comida sagrada en la presencia de Dios. Y esto lo podemos leer en Éxodo, capítulo 24, del 1 al 11. Yo voy a leer del 1 al 5 y usted lo termina hasta el 11. ¿Amén? Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Moisés y los 10 ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Amén. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Amén. Entonces, este versículo, o este versículo de Éxodo 24, 1 al 11, nos muestra que este acto de adoración selló el pacto y subrayó la obligación de Israel, ¿no? De obedecer a Dios y honrarle en su adoración. Y luego, y es así como veíamos aquí, ¿no? Donde dice, creo que está más abajo. Ok, aquí está en el 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y antes de eso, se nos dice que en el versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho eh, con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, con este acto que Moisés hizo, se selló ese pacto y se subrayó esa obligación de Israel para obedecer a Dios y para honrarle, y después hubo un festín, ¿no? Donde estos comieron y bebieron. Entonces, eso es lo que nos muestra cómo Dios estableció pactos también con su pueblo. También tenemos la revelación en la creación, y para esto vamos a leer Salmos capítulo 19, 1 al 2. Dice así: declara, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, este salmo muestra cómo la creación misma revela la gloria de Dios y llama también a la humanidad a que podamos adorarlo, ¿no? Entonces, la adoración viene a ser una respuesta natural a la revelación de Dios, tanto en sus obras como en su palabra. Y luego tenemos también lo que es la importancia de la santidad en la adoración. Y es que la santidad viene a ser ese tema central en la adoración en el Antiguo Testamento, porque Dios es santo, ¿no? Y su santidad requiere o requería en aquel entonces también que aquellos se acercaran a Él con esa reverencia y pureza. Y esto se refleja en las leyes de pureza, ¿no? Los requisitos para los sacrificios, la necesidad de la santificación de los sacerdotes, la necesidad de santificación del pueblo. Entonces, veíamos esta importancia, cómo adoraban a Dios a través también de la santidad. También tenemos la santidad de los sacrificios. Los sacrificios tenían que ser básicamente sin defectos, es más, tenían que ser sin defectos. Estos simbolizaban la perfección y la santidad que Dios demandaba, ¿no? En Levítico capítulo 1, versículo 3, que también lo vamos a leer, dice así: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, decía sin defecto. Entonces, además de que tenía que ser o simbolizar la perfección, los sacrificios debían ser ofrecidos en un estado de pureza, ¿no? En un estado de pureza ritual. Y cualquier infracción de estas normas
iba a resultar en invalidez del sacrificio o en el castigo divino también, como ocurrió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes ofrecieron ese fuego extraño y delante de Dios y fueron estos consumidos por el fuego. Y para eso me gustaría que lea Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, por favor. Levítico 10, 1 al 3, ¿no? Ok, Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acerquen, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Amén. Entonces, en esta parte nosotros vemos cómo cualquier infracción de esas normas de pureza eran también, resultaban con invalidez, ¿no? Con ese sacrificio divino. En este caso claramente lo vemos en Levítico 10, capítulo 1 al 3. ¿Cuál es el castigo divino para ese tipo de infracción? Y luego tenemos lo que es la santidad del lugar, ¿no? Del lugar de adoración, esa santificación. Y aquí vemos lo que es el templo y el tabernáculo, que eran considerados lugares santos. Y solo los sacerdotes podían entrar en las áreas más sagradas, como el lugar santísimo. Entonces, la santidad del lugar de adoración subrayaba en este entonces la distancia que había entre Dios y el hombre debido al pecado, pero también la posibilidad de reconciliación a través de ese sacrificio y de la intercesión. Entonces, como conclusión, la adoración en el Antiguo Testamento estaba profundamente entrelazada también con la identidad de Israel como pueblo escogido de Dios, y a través del templo, los sacrificios y la mediación sacerdotal, la adoración no solo era un acto de reverencia, sino una expresión de la relación entre Dios y su pueblo. Y esta adoración estaba marcada por ese profundo sentido de la santidad de Dios, la necesidad de expiación por el pecado y también la centralidad del pacto como base de la relación entre Dios e Israel. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a lo que es estudiar la adoración en el Antiguo Testamento, los cristianos podemos comprender mejor nuestras raíces, ¿no? De nuestras propias prácticas de adoración y la continuidad de la revelación de Dios a lo largo de la historia bíblica. Lo podemos entender mejor, obviamente, ya en este tiempo de gracia, con el sacrificio de Cristo, que ahora ya nosotros venimos a ser el lugar o el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos el actuar de Dios en nuestra vida en otras áreas diferentes que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como tarea, la clase pasada también tuvieron una pequeña tareita. En esta clase, la tarea es que ustedes seleccionen un pasaje del Antiguo Testamento que describa un acto de adoración, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio de Noé en Génesis capítulo 8, 20 al 22, o el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 18. Y escriba un párrafo explicando cómo este acto refleja el concepto de adoración en el Antiguo Testamento. Entonces, como indicador, solamente que tenga la capacidad de identificar y explicar los aspectos clave de la adoración en el Antiguo Testamento. Y esa sería su tarea. Entonces, es más que todo para una meditación, pero lo tiene que plasmar, ¿no? Puede hacerlo en computadora, puede hacerlo manuscrito, como le sea más cómodo, pero lo importante es que lo pueda realizar y poder meditar un poquito más en lo que es la adoración en el Antiguo Testamento.
Entonces, básicamente eso sería la clase del día de hoy. Y vamos a terminar con una oración y en esta ocasión me gustaría, por favor, hermano, que usted pudiese culminar la oración de la clase de hoy. Amén, amén. El módulo nos va a repartir, ¿no, pastora? O hay que comprarlo, ¿no, el pastor? Sí, el texto se lo piden directamente al pastor Dubi. Ya, gracias. Oremos, pastora. Padre, una vez más te agradecemos por este tiempo que hemos tenido de capacitación. Nos entregamos a ti, nos rendimos a ti, te agradecemos infinitamente, Dios mío. Bendice a la pastora, bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús te lo entregamos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, mi hermano, que le vaya bien y excelente en su semana, que el Señor lo bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Paz, Hasta Señor. luego. Igualmente.